Bueno, primero me gustaría dar las gracias por la invitación. Y no son unas gracias políticas nomás al principio de una presentación, porque yo personalmente no trabajo en temas de agua específicamente, pero sí trabajo en temas de paisaje, de desastres naturales, y al hacer esta charla la verdad es que me permitió reflexionar sobre el rol del agua, particularmente en estos paisajes de emergencias sobre los que yo trabajo. Y sobre eso voy a rescatar, de las investigaciones que hemos hecho, voy a rescatar algunos temas vinculados al agua que han emergido para discutirlos con ustedes y presentárselos hoy día. Primero me gustaría contextualizarlo un poco sobre lo que yo hago para que vean más o menos de dónde va a salir la información que trabajamos. Mi interés principalmente es el paisaje y la resiliencia urbana en contextos de perturbaciones naturales. Hemos trabajado con temas de fuego, con erupciones volcánicas y ahora últimamente enfocado a cómo terremotos, ¿no es cierto? Todo el proceso sísmico modifica los paisajes urbanos y cómo la gente los utiliza y cómo surgen de esos nuevos paisajes. También me quería detener un poco en esto porque el trabajo que hacemos es bastante interdisciplinario. Acá hay geógrafos, hay especialistas en tecnologías de resiliencia, en planificación, en temas de... Bueno, ahí hay una asociación con personas que trabajan más en temas de aguas urbanas, del Water Sensitive City, que comentaban ayer un poco, y psicólogos ambientales, que son la base de toda la investigación que se hace. Entonces, voy a presentar algunos resultados, pero muchos son en colaboración con todas estas personas y también con alumnos, tesistas de mi universidad y también de la Universidad de Concepción. Voy a volver atrás. Entonces, en general, lo que vamos a ver primero, me interesa detenerme un poco en lo que es la resiliencia, que es un concepto bastante nuevo y tratar de definirlo como lo vemos nosotros, la relación de desastres naturales y agua. Y luego especificar algunos resultados que hemos tenido en dos casos de estudio de las lagunas urbanas de Concepción y los humedales de Valdivia que se han obtenido en base a un proyecto de dessalinización que se acaba de terminar. Y por último, algunas reflexiones sobre consideración para el diseño y la planificación urbana dentro de este marco. La resiliencia. Bueno, la resiliencia la verdad es que no es un concepto nuevo para psicólogos o para ecólogos, ¿ya? Es un concepto que siempre ha estado tratado dentro de su materia, pero es un concepto que recientemente se ha instalado en lo que es planificación y diseño urbano. Entonces hay que ver bien cómo lo estamos entendiendo y cómo lo vamos a usar. Personalmente nosotros usamos la base de lo que significa resiliencia, la base de la ecología, como emerge desde la ecología, entendiendo que un sistema como una ciudad puede ser resiliente si es capaz de adaptarse, más que resistir, adaptarse frente a distintas perturbaciones o cambios drásticos que ocurren en el entorno, ¿ya? Ese adaptarse quiere decir que pueden haber cambios que no nos gusten, pueden haber destrucción, etcétera, que no nos agraden, pero que de una manera no interrumpen nuestra forma de habitar el territorio normalmente. Aquí hay algunas ideas, por ejemplo, estos resultados del cambio, que es lo interesante, no son cambios que nosotros podemos prever muchas veces, sino que son dinámicos y vuelven a cambiar a través del tiempo. Lo interesante también que mencioné, que puede ser no deseado, puede no gustarnos, pero tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y trabaja más bien con el cambio cercano, ¿no? A diferencia de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Que con la sustentabilidad nos programamos a largo plazo, establecemos indicadores que funcionan a largo plazo. Acá es una respuesta inmediata a un cambio que ocurre inmediatamente luego de una gran perturbación. Este esquema, que también vienen de la ecología, explican cómo funcionaría el sistema, ¿no es cierto? Hay un sistema
que viene una gran perturbación y se moldea su estructura, pero la idea es que esta pelotita que podríamos ser nosotros no se caiga del sistema. Esa es la idea, que hayan cambios pero que no desaparezcamos nosotros con nuestra propia identidad. Más gráficamente, la resiliencia tiene este ciclo, un ciclo adaptativo normal que ocurre en cualquier comunidad de bosques o acuática, ¿no es cierto? Donde hay un periodo de crecimiento del ciclo, por ejemplo, los árboles crecen, se desarrollan, viene una gran perturbación y se tienen que reorganizar, reestructurar para volver a crecer de nuevo. ¿Ya? Ese es el ciclo de la resiliencia. Nosotros trabajamos en esta zona, que es el periodo de reorganización, que es muy corto y se asemeja al periodo de emergencia de las ciudades. O sea, viene un terremoto en este caso, ¿ya? Y está el paisaje de nuestras ciudades como lo usamos normalmente para recreación. Y en este periodo el paisaje tiene un doble uso. Está de alguna manera en latencia ese paisaje urbano y ya no lo vemos solamente para ir a jugar, para ir a caminar, sino también lo vemos para ir a resguardarnos como vía de evacuación, como lugar para acumular escombros, etc. Entonces tiene ese nuevo uso que es un periodo de tiempo muy corto. Y lo otro importante es que esta resiliencia puede ser física, o sea, todos estos lugares, ¿no es cierto?, dan para colocar una radio en el caso de Valdivia, vivienda temporal, cocinería en las calles respecto al ancho de calle, o las carpas para habitación temporal, que eso está relacionado con la dimensión física de la resiliencia, o sea, estos usos, la posibilidad del espacio de dar distintos usos, pero también tiene una dimensión emocional importante, que la verdad es la que menos se considera a veces cuando conversamos de resiliencia en el ambiente urbano. Esta dimensión emocional está muy asociada a la capacidad de las características de los distintos paisajes. Qué tanta agua tiene, cómo es su vegetación, cómo está estructurado, de generar en nosotros una recuperación física, psicológica y fisiológica, ¿por qué no?, luego del estrés que nos provoca un desastre. Entonces, esas dos dimensiones son bastante relevantes y se pueden encontrar asociadas en el espacio público, por eso nos interesa considerarlas. Y por último, como contexto, todo este tema de la resiliencia es la base para la planificación para la recuperación ante el desastre, que es distinto a la reconstrucción después del desastre. La recuperación considera ambas dimensiones y no por separado, sino su integración. Nosotros hemos visto en el espacio público, el espacio abierto que tienen las ciudades, una oportunidad para que eso suceda. Entonces nos hemos enfocado en ese estudio, en explorar esos temas. Como ejemplo de esto, antes de llegar a los casos de estudio, está el caso de Kobe después del terremoto de 1995. El principal problema, por supuesto, el terremoto creó destrucción, ¿no es cierto?, problemas de accesibilidad, etc. Pero el principal problema que tuvieron ellos fue el fuego, luego del terremoto. ¿Ya? Y al estar todas las compañías de bomberos y los accesos viales obstruidos, esto se expandió enormemente. Y esto se vio bastante contradictorio, ya que Kobe está rodeado por unas montañas maravillosas que tienen mucha agua. Entonces tenían toda esta agua fluyendo detrás de las montañas, pero no podían apagar el incendio de la ciudad que estaba debajo de ellas, ¿ya? Porque no tenían cómo acceder a eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Se dieron cuenta de todo este cinturón verde, ¿cierto?, de Kobe, y de todos los flujos que vienen de él y pasan por la ciudad, y generaron una forma de traerlo a la ciudad. Esta es el zoom de este sector acá, las zonas con fuego, ¿no es cierto?, que se incendiaron, y de alguna manera lo que ellos pensaron era cómo traer esta agua, introducirla de las montañas, hacerla pasar por el espacio urbano para que fuera de cierta utilidad, ¿no es cierto?, en caso de un terremoto, y después desviarla a la bahía y hacer de esa manera el sistema también resiliente desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional, porque el agua en la cultura japonesa
es un elemento bastante importante con que los japoneses se vinculan día a día, desde para fabricar el famoso sake hasta para sus rituales personales. ¿Y cómo lo implementaron esto? Esta es una imagen de la ciudad de Kobe con las montañas atrás, para que vean las pendientes y cómo ahí se insinúan un poco las quebradas que vienen bajando hacia la ciudad. ¿Y cómo lo implementaron? Primero acumulando estanques de agua en la ciudad, generando grandes parques de emergencia de grandes dimensiones, ¿no es cierto?, con estanques incluidos, con un sistema de elevación de baños portátiles, ¿ya?, con todo un sistema de agua abajo que permite que este paisaje de parque normalmente se transforme y dé esa utilidad en el caso de emergencia. Pero también, y encuentro que es lo más interesante de esta intervención, son estos biotipos participativos que generaron, donde traen el agua y la hacen pasar por barrios específicos, la hacen ser partícipe del espacio público, donde la gente también se empieza a apropiar de ellos y empieza a poner su pescado, su vegetación propia y a cuidarlo. O sea, de alguna manera generan esa vinculación, ese lazo que hay que tener con el espacio público, y a la vez generan seguridad, ¿ya?, simplemente con este tipo de intervención. Ahora, pero el agua en este caso no solamente es un atributo, como pasa en Kobe, sino también puede ser una amenaza, como ha sucedido en el caso chileno. ¿No es cierto? Valdivia, la ciudad de Valdivia, en 1960 tuvo el terremoto más grande de la historia, del 9.5, lo que generó que se bajara gran cantidad de terreno en la zona sur de la ciudad y se generaran nuevos humedales, ¿ya? Estos humedales en su momento fue un cambio bastante drástico en el paisaje, ¿no es cierto?, que provocó cierta inseguridad, pero a lo largo del tiempo, no se ve muy bien la imagen, estos humedales fueron rodeados por casas temporales, por habitaciones, los famosos rucos, unas estructuras de madera, unas carpas de madera, en simples palabras, con cubiertas de zinc, donde habitó la gente temporalmente cerca de los humedales donde se abastecían de agua también. Que fue el famoso Riñiguazo, que es un evento que ocurrió posterior al terremoto. Durante el proceso del terremoto colapsaron paredes del río San Pedro. El río San Pedro es el que vincula el lago Riñihue, de donde saca su agua, baja por el río San Pedro y llega al Calle, al río Valdivia, ¿ya? Parte toda esa cuenca. Colapsaron las paredes del río San Pedro, se rellenó el Riñihue, el lago arriba, ¿ya? Y por más esfuerzos que hicieron por tratar de abrir el río, esa agua en algún momento colapsó e inundó gran parte de la ciudad, sobre todo sus bordes, que ya habían colapsado previamente por el terremoto. Entonces, sobre todo la parte sur de Valdivia se inundó enormemente, que también en un principio fue una tragedia enorme, porque hay pérdidas con la inundación. Pero luego, por la misma cultura y tipo de vida que tenía la gente de allá, se empezó a utilizar, la gente se adaptó fácilmente por su bote, como lo utilizó como medio de transporte para circular por la ciudad, ¿ya? Entonces también tenemos esas dos condiciones del agua, que puede ser una virtud, pero también puede ser un problema en estos casos, que tenemos que considerarlo. Ahora, nosotros sabemos entonces que el agua, en estos casos de grandes perturbaciones, modifica el espacio urbano de distintas maneras, ¿ya? Y después estos espacios pueden ser de utilidad para la emergencia, para reorganizarnos después de la catástrofe. Pero lo interesante es que no todas las plazas, no todos los parques, no todas las calles tienen esa utilidad. Y eso es lo que empezamos a explorar en este estudio. ¿Cuáles son de esos elementos urbanos, de esas piezas del espacio público que cumplen esta función? En el contexto de Chile me parece relevante este tipo de temas, porque si vemos este mapa de Ambrosio Higgins, que es bastante bonito y que refleja muy fuertemente cómo es el sistema hidrográfico de Chile, o sea, es algo que nos caracteriza. Y yo creo que ya por lo que mostró Claudia en un principio,
lo han visto harto en sus temas de talleres, de laboratorio, etc. Entonces tenemos este sistema hidrográfico que ha caracterizado históricamente nuestro asentamiento y la forma de ocupar el territorio. Pero a la vez tenemos un sistema que no es visible, como el sistema de ríos, el sistema de lagos, etc., que son todos los movimientos de placas que ocurren en el borde de nuestro país, que generan distintos sismos y distintos terremotos y sus consecuencias en tsunamis, por ejemplo. Este es un plano de registros históricos de sismo, de su producción en los últimos 500 años, y básicamente lo que interesa acá son todos estos sismos que han ocurrido en el sector sur, ¿no es cierto?, de Chile. Son grandes sismos. Aquí está registrado el de 1960, que tuvo uno similar a principios de 1700 y en 1530 y algo, no recuerdo exacto la fecha, con los mismos efectos del Riñiguazo, ¿ya?, que no nos acordamos por el tiempo que había pasado. Pero también lo interesante es que se predice que van a suceder nuevos sismos en este mismo territorio. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que empezar a ver cómo diseñamos y planificamos nuestra ciudad de forma resiliente. Y aquí justamente donde están las ciudades de los casos de estudios que les voy a mostrar, Concepción y Valdivia. Las preguntas principales, yo creo que son importantes de cuestionarse, son hasta qué punto el agua influye en la resiliencia urbana luego de un terremoto. ¿Qué tan importante es este elemento en los paisajes urbanos? Y también, ¿cuáles son las características de estos paisajes con agua que permiten adaptarse en el periodo de reorganización? Acordémonos que no son todas las plazas, no son todas las calles, no son todos los parques. Son elementos del espacio público que tienen ciertas características particulares que muchas veces manipulamos en el diseño de esos lugares y en la planificación. Me gusta mucho esta imagen porque habla de la inundación, ¿no es cierto?, que ocurrió en Valdivia, pero a la vez habla de la adaptación, de cómo hacemos ese aspecto negativo algo útil, y eso viene de la sociedad. Entonces, esta imagen de alguna manera representa el concepto de paisaje con el que uno trabaja, que es en el fondo el paisaje emerge entre la interacción del espacio físico, de los elementos que componen el entorno, pero también de una sociedad particular con intereses y gustos personales. Entonces, para hacerlo un poco más gráfico, pensemos en este paisaje urbano que se desarrolla a través del tiempo, ¿no es cierto? Se va cambiando por cosas inherentes al mismo, a las modificaciones de la ciudad. Tenemos también, aparte de eso, tenemos estos terremotos que particularmente han afectado a Valdivia en 1960, a Concepción en el 2010, y tenemos uno inminente que ya fue publicado por el mismo equipo que publicó este terremoto, donde iba a ocurrir, no cuándo, pero exactamente en el punto, y ya está publicado de nuevo el punto exacto que va a ocurrir el próximo en el sur de Chile. Y tenemos el caso de estudio de Concepción, que yo les voy a mostrar los resultados que encontramos de cómo la gente utiliza estos lugares y cuáles son los lugares que utiliza antes del terremoto, o sea, en el periodo de conservación, cuando la gente se está recreando o utilizando el espacio público para la vida diaria, y después del terremoto, durante el periodo de emergencia, de reorganización. ¿Ya? Eso vamos a ver en Concepción. Y en Valdivia nos vamos a concentrar en los periodos de reorganización, o sea, el periodo de emergencia después del terremoto del 60, y en un escenario hipotético que suceda el terremoto mañana, por ejemplo. A ver cuáles son estos lugares y cuáles son las características de estos lugares. Brevemente, no me voy a pelear mucho en esto porque no viene al caso, pero para que sepan de dónde sale esta información. Nosotros trabajamos bastante con la comunidad, hacemos mapeo participativo con los organismos de emergencia, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para identificar todos los lugares que la gente utiliza en el momento de emergencia. ¿Ya? Plazas, calles, etc. Eso se somete a análisis espacial para ver intensidades de uso, y de eso se extrae una muestra para trabajar con la comunidad, para ver cómo la gente los percibe y lo utiliza principalmente. ¿Ya? Y se somete a distintos análisis
para determinar categorías de paisaje, cómo eso se asocia al uso y a las características del paisaje predominante. Los resultados son los marcos perceptuales, que es lo que vamos a ver bastante a continuación, que indican cómo interactúa la sociedad con estos lugares. Esto en el fondo es cómo se trabaja con la comunidad. Es bastante intenso este trabajo, el que toma más tiempo en el fondo, pero a la vez bastante enriquecedor en los resultados. Y sensibiliza bastante esta metodología al contexto que se está estudiando. En marcos generales, nos sorprendimos al encontrar tantos lugares que se utilizan en ambas ciudades luego de la emergencia. 198 lugares en Valdivia, 154 en Concepción, que no es menor, ya que sabemos que hoy día no hay este tipo de planes de emergencia donde te digan específicamente todos los lugares de la ciudad donde hay que acudir. Lo interesante en este caso es que, relacionado con el agua, por ejemplo, hay un porcentaje igual importante de uso del espacio público para abastecerse de agua, para buscar agua, para que le entreguen agua. Y también hay un porcentaje que, aunque es menor, no es poco relevante, de lugares que proveen de esa agua, que son importantes. Hay mucha agua, sobre todo en Valdivia, pero no toda esa agua es accesible o no toda esa agua es fácil de ubicar. Y ahí nos vamos a concentrar ahora. El caso de Concepción, para los que no conocen la ciudad, esta es la Universidad de Concepción, la diagonal que lleva al centro de la Plaza de Armas, el eje que sale del barrio universitario, que lleva hasta Talcahuano, acá está la bahía y más atrás está el mar, ¿ya? Y Concepción tiene una singularidad, que tiene muchas lagunas urbanas. Esas lagunas urbanas son restos de cauces antiguos del río Biobío principalmente, que pasaban por la ciudad, que luego por procesos de densificación y ocupación del territorio han quedado de alguna manera envueltas por edificaciones, por viviendas de distintos barrios. Han desaparecido muchas, pero todavía queda un sistema de 5 lagunas urbanas importantes. El plano de intensidad de uso de esta ciudad, ¿qué nos dio? Aquí, en el fondo, lo que muestra este plano es que a mayor intensidad de color hay mayor uso del espacio en el caso de una emergencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, sabemos que alrededor de la Laguna Redonda, de la Laguna Lomende, el Custodio me parece que está, la Laguna Tres Pascualas, también hay sectores que se utilizan bastante. Lo que es interesante, ya vemos esa vinculación con el agua. Y acá hay una imagen de cómo era la utilización, o sea, no eran una o dos personas que estaban interesadas en extraer el agua de esos lugares. No principalmente para beber, porque esta agua está muy eutrofizada, o sea, está muy contaminada por todas las perturbaciones, las presiones urbanas a su alrededor, pero sí para baños, para duchas y para otros casos. Entonces vemos que aquí está el sistema de las lagunas urbanas de Concepción, principalmente en el barrio norte, y aquí hay un zoom que muestra las lagunas urbanas y los lugares específicamente donde se trabajaron, donde se extrajeron imágenes para luego después trabajar con la comunidad. Este fue el trabajo de una tesista y fue bastante interesante porque después los resultados lo aplicó a proyectos, a su proyecto de título. Entonces están estas lagunas y creo que en este caso se extrajeron 37 imágenes distintas de esas lagunas que muestran las lagunas sin manejo, sin diseño, con manejo, con diseño, distintos tipos de intervenciones, distintos tipos de mobiliario, distintos tipos de suelos, etc. Y en el periodo de conservación, ¿se acuerdan que la resiliencia tiene este ciclo? Y el periodo de conservación se relaciona al periodo de la vida normal, sin que haya sucedido el terremoto antes. En el periodo de conservación pudimos identificar básicamente estas 6 distintos tipos de categorías de paisaje, ¿ya? Que están representadas aquí por cada una por una imagen, que claramente se ve la diferencia entre paisajes naturales, con paisajes con mayor intervención y menor calidad de espacio público en los bordes de la laguna, ¿ya? Con espacios intermedios
que reflejarían paisajes medianamente intervenidos. Lo interesante es que asociarlo a los usos, en este caso, ya todos los paisajes más naturales, con menor intervención, más cantidad de verde, de material vegetal, gramíneas, herbáceas en este caso, se utilizan bastante para apreciar la naturaleza, para caminar, jugar, trotar. Esto ya para un uso un poco más interactivo de encuentros, picnic, y los de abajo no tienen básicamente utilidad, o sea, son espacios que no tienen uso cotidiano. Ahora, lo interesante es que al ver el caso de la reorganización en este periodo de recuperación y adaptación, ¿no es cierto?, luego del terremoto, aparecen casi las mismas categorías. Paisajes más naturales, sin tanta intervención en la parte superior, con paisajes bastante intervenidos abajo y algunos entre medio con calidad de intervención media. Pero los usos cambian, por supuesto. Estos primeros arriba para extraer agua, para acampar en caso de emergencia, para lavar, para utilizarlo como zona segura, información y servicio. Estos lugares son los que están más cerca de las edificaciones, los que están más afuera del cuerpo de agua mismo. Y nuevamente se repiten estos lugares, ¿ya? Entonces lo interesante de esta primera aproximación es saber que tenemos lugares, paisajes urbanos que tienen doble uso, ¿ya? Entonces cuando queremos empezar a intervenirlo tenemos que acordarnos que tiene un uso cotidiano, pero también tiene un uso latente, que a lo mejor viene cada 50 años o un poco más, ¿ya? Pero hay que tenerlo presente y no vamos a destruir esos paisajes. Con este todavía hay mucho que hacer porque no tiene ninguna utilidad para ninguno de los casos. Acá están más grandes, esta zona llena de herbáceas, gramíneas, etc. Lo único que se puede hacer es extraer agua básicamente. Y la zona que está más acerca de las construcciones, de las viviendas, con sendero mínimo, pero que dan accesibilidad, cierto equipamiento para reunirse y árboles que también no obstruyen la visibilidad. Y esto simplemente lo pongo porque esto fue material para crear seccionales de lagunas urbanas, que fue este trabajo de esta tesista, al fijarse en estas distintas franjas, ¿no es cierto?, que se forman de la laguna, desde lo menos intervenido hasta lo más intervenido, y cómo esas se asocian a distintos usos. Entonces de esa manera se crearon estos seccionales para asociar los distintos estratos de estas lagunas urbanas a distintas ocupaciones humanas a través del tiempo. El caso de la ciudad de Valdivia, con el tema de los humedales urbanos, es distinto porque, como les comenté previamente, esta ciudad tuvo un terremoto que no solamente creó destrucción, sino que creó una inundación. Entonces acá el agua puede que sea un tema más sensible. Valdivia, este es el centro urbano, a ver si sí, este es el centro de la ciudad, donde se fundó la ciudad, el río Valdivia, ¿ya? Y acá, hacia el sur, están las zonas que colapsaron para el terremoto de 1960, donde se formaron grandes humedales, que se ve algo de ello, se refleja en los bosques que aparecen. Ahora, esta misma zona sur es la que hoy está recibiendo presiones de expansión urbana, donde se está extendiendo la ciudad. Entonces esos humedales tienen tendencia a poder desaparecer, que no sabemos todavía, en el caso de emergencia, qué es lo que implicaría eso. Es importante contextualizar a Valdivia en su historia, cómo ha evolucionado. El centro de la ciudad, que se fundó en el borde del río Valdivia, estaba rodeada por lagunas naturales, lagunas que eran parte de la periferia urbana, que están descritas como llenas de vegetación, de fauna, con una biodiversidad importante, que le dan un carácter bastante natural a la ciudad y era muy apreciada por la población. Los procesos de relleno y de urbanización a través del tiempo han causado que estas lagunas hoy desaparecieran, ¿ya? A cambio de eso tenemos esos humedales que se crearon en 1960, pero ya se encuentran más hacia la periferia. Y en el centro urbano la única solución que tenemos con el agua básicamente es con el río Cayamal, en el borde de la ciudad. Entonces, de nuevo están estos mapas de intensidad de uso, pero en este caso para 1960. Este se reconstruyó, yo sé que algunos han ido a Valdivia por tesis y temas de proyecto. Hay muchas fotos de 1960 de Valdivia dando vueltas.
y están todas catalogadas en un archivo en Berkeley. Deberían estar en Chile, pero están en Estados Unidos. Y con esas trabajamos para poder hacer este estudio de intensidad de uso. Entonces, en 1960, principalmente el uso de emergencia de la ciudad se dio en el centro urbano, ¿ya? Este es el plano de la ciudad de 1960 de Valdivia. Se dio en el centro urbano. O sea, en este contexto de destrucción, de mucho edificio en el suelo, mucho escombro, pero de todas maneras la gente se reunió ahí. ¿Por qué? Había muchas calles anchas que permitían que, aunque los edificios colapsaran, la gente podía circular. Y por otro lado, en este curso de agua se encontraba la aduana, que no es menor. En ese momento estaba la aduana, que realizó grandes labores de evacuación en la época. Ahora, otra cosa interesante que aparece en este mapa, que hay cierto uso en la periferia, ya que aunque tiene menor intensidad, hay presencia de uso en la periferia. Y en este caso se asocia específicamente a la aparición de estos nuevos cuerpos de agua, para el uso para vivienda temporal y para el uso luego como vía de transporte en toda esta zona que está inundada. ¿Ya? Entonces así se distribuyeron los usos en esta época. Para mí, para el 2012, o sea, para el escenario de que hoy tengamos un terremoto en Valdivia, trabajamos hipotéticamente de cómo la comunidad usaría la ciudad hoy en día. ¿Ya? Y trabajamos con encuestas, con las mismas fotos, con fotos que sacamos de los paisajes de ahora. Y vemos que la intensidad de uso de Valdivia cambia, ya no se concentra en el centro, sino hay una tendencia a una linealidad a lo largo de esta calle Picarte, que es la calle más ancha de la ciudad. ¿Ya? Entonces ya el centro no se encuentra como un lugar tan predominante de uso, sino que eso se va traspasando a la periferia. El centro urbano hoy día está caracterizado principalmente por la catedral y su plaza central, todavía como era anteriormente, pero la periferia hoy en día está caracterizada por todos estos humedales, ¿ya? Estos humedales que son los restos, o sea, lo que se formó en 1960, pero que como todavía la ciudad no se ha alargado hasta el sector desde el punto de vista de diseño y manejo de estos lugares, lucen de esta manera. Muchos están con vegetación acumulada, con escombro, con desecho, están la verdad es que con una mala mantención. Pero también aparecen estos cursos de agua menores, que son interesantes ya para los resultados más adelante, que están asociados a ciertos barrios específicos de la ciudad. Básicamente para ver esos cambios de intensidad de uso en la ciudad, nos interesa acá el tema del agua, que a través del tiempo la línea roja representa el porcentaje de uso cercano a un cuerpo de agua menos de 300 metros. ¿No es cierto? La línea roja expresa lo que pasaba en 1960 y la azul en el escenario de ahora, y prácticamente es lo mismo, o sea, casi todos los lugares que se encontraban tan cerca de un cuerpo de agua, lo que no es menor. ¿No es cierto? Uno pensaría que podríamos tener mucho abastecimiento, pero no es tan así. Esto es importante porque no ha cambiado esa vinculación con el agua a través del tiempo. Pero sí, cuando los segregamos estos usos y, por ejemplo, dividimos los usos solamente de escombro y basura y los contrastamos con el abastecimiento de agua, vemos que escombro y basura se concentran en la periferia, o sea, donde están todos estos humedales. Realmente la gente utilizaría estos humedales hoy para tirar escombros y las basuras en el caso de emergencia. Al contrario de lo que ocurre en otros lugares más dispersos en la ciudad, donde recibirían agua o irían a buscar agua en parques que tienen agua. Esto me gustaría mencionar acá que es importante porque, a diferencia de Concepción, donde vemos que las lagunas urbanas tienen más diseño y mejor manejo y tienen otro uso, ¿no es cierto? Acá la falta de eso, de buen diseño y buen manejo en estos humedales que hoy día son urbanos, probablemente hace que la gente los asocie con lugares de desecho, ¿ya? En lugares que a lo mejor después, cuando viene un planificador y va a rellenar esos lugares para hacer vivienda, que es lo que está pasando hoy día, no va a haber una voz ciudadana ahí presente que los quiera resguardar. Y de nuevo, estas categorías solamente en el caso de reurbanización después del terremoto, en el escenario del 2012,
están los humedales, están paisajes con cuerpos de agua más controlados, más encauzados, grandes parques y espacios más urbanos. Lo que vemos cuando lo asociamos con los usos es que, de nuevo, esto se asocia a desecho, abastecimiento de agua, usos intermedios como de vivienda, comercio temporal y todo esto que es más urbano, básicamente sin uso o como transporte y evacuación, la misma costanera. ¿Qué nos dice este marco perceptual que salió de este trabajo? Nos vamos a concentrar en esto, que tiene que ver con el agua. O sea, casi el 30% de lo que influye a las personas en cómo actuar, en cómo ocupar el territorio, está influenciado por el agua, por la accesibilidad al agua o por la presencia o la ausencia de agua, que es lo importante. En este caso específico, que está representado por este tipo de paisajes con agua encauzada, controlada, ¿ya? Que probablemente no se ve como un peligro mayor. Lo interesante en este caso es que también estos tipos de paisajes tienen una potencial capacidad de restauración emocional. Al principio yo hablé de dos tipos de resiliencia: la resiliencia física, que tiene que ver con todos estos usos, de cómo usamos el lugar, pero también está esa resiliencia emocional, o sea, la capacidad del lugar de permitirnos recuperarnos fisiológicamente y psicológicamente de situaciones de estrés grandes que provocan un disturbio, ¿ya? Entonces también tiene este potencial de restauración emocional. Se evalúan variables que tienen que ver con la restauración emocional, como la compatibilidad de los lugares con lo que uno le gusta hacer, con la coherencia del mismo lugar, y salió que tiene una correlación bastante positiva, o sea que se asocian estos lugares altamente con el potencial de restauración emocional, y a la vez también se asocia con seguridad. O sea, estos lugares son unas joyas que tenemos en la ciudad, ¿no es cierto? Porque responden de las dos dimensiones de la resiliencia, y eso es lo que tenemos que empezar a cuidar y a considerar cuando los vamos a intervenir o diseñar como arquitectos o arquitectos paisajistas. Acá está el Parque Harnecker, un ejemplo de estos cauces de agua más controlados, con cierta accesibilidad, ¿no es cierto? Y vegetación también de la zona en este caso. Estos son unos arrayanes. Y el sector de Girasoles, que está en el suroriente de la ciudad, que acá no se ve, pero acá hay un puente también, tiene algunos cruces que les da accesibilidad al lugar, ¿ya? Y acá hay vivienda, y acá hay un colegio de niños, y hay infraestructura como carabineros y parques también asociados al centro.